está con nosotros y le agradecemos, por supuesto, por el viaje que ha hecho desde Lima, Perú. Está con nosotros una muy querida amiga del Ecuador. Estamos muy agradecidos, Ceci, porque te has tomado este gesto de venir. Sabemos además que te encuentras un poquito delicada de salud y tienes muchas atenciones y preocupaciones en tu país y sin embargo estás aquí con nosotros. Así que quiero presentarles y darle la bienvenida con un fuerte aplauso a todos, Cecilia Mendiola. Ven, por favor. Contarles que Cecilia viene en representación de la ASPEC, que es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Es, para los que hemos estado en el movimiento, uno de los referentes más importantes del movimiento de consumidores en Latinoamérica. Y la experiencia que ellos tienen, hemos tenido algunos la oportunidad de intercambiar con ellos, es muy inspiradora y es una experiencia muy valiosa para los ecuatorianos, y de seguro que queremos aprender y seguir sus pasos. Cecilia es socióloga y comunicadora social, dirige la Escuela de Consumo Sostenible y es además miembro del Consorcio Agroecológico del Perú, con quien Ecuador también mantenemos muchas relaciones. Entonces, quedamos, Ceci, en manos de tu presentación. Tienes 45 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente yo soy la agradecida de volver nuevamente a Ecuador. Les cuento, yo desde el año más o menos 78 prácticamente vengo todos los años a Ecuador. Vine a un curso en el CIESPAL y de ahí me enamoré de Ecuador y nunca he parado de venir, de verdad. Tienen un hermoso país, hermano. Bueno, yo de verdad que estoy muy agradecida porque estos intercambios nos nutren a ambos lados, a ustedes y a mí, porque yo también aprendo mucho. Ustedes tienen una forma de hacer sus cosas tan hermosa, con unos materiales tan preciosos que realmente en el Perú los admiramos mucho por eso. Les voy a contar un poquito, me han pedido que les cuente nuestra experiencia en ASPEC. Entonces ahí les he puesto una imagen de 3 niñas con diferentes vestidos de la costa, sierra y selva del Perú, y nuestro Expo Consumo, que es una feria que nosotros utilizamos para difundir los temas de consumo. Voy a hablar un poquito de la institucionalidad en el marco en el que trabajamos, ASPEC, visión, misión, las áreas de trabajo, las diferentes áreas que tenemos: reclamos, investigación, la escuela, la plataforma comunicacional, nuestros aliados y los desafíos, que también es importante conversar. Miren, ASPEC es una organización que ya este año cumple 19 años en el panorama de Perú, y de verdad que desde que se inició hasta ahora las cosas han cambiado bastante. Cuando nuestro primer presidente, que fue Jaime Delgado, que ahora está en el Congreso de la República, él comenzó a hablar de los temas de consumo, la gente le decía consumo y lo vinculaban a drogas. Claro, allá entra consumo de drogas. No se imaginaban que el consumo pues es una actividad que hacemos a diario, ¿no? Cada momento de nuestra vida estamos consumiendo de una forma u otra. Y a partir de ahí, este movimiento que se inició en el 1994, comenzó a ya proponer políticas. Para esto, en el año 83, las Naciones Unidas habían dicho que el consumo tenía que estar regulado en los países. Y yendo un poquito más atrás, fue el presidente Kennedy el que dijo: así como las empresas tienen leyes y normas que las apoyan y las regulan, no existe nada hecho para el consumo cuando es la mayoría de la población. Y fue el presidente Kennedy que en un famoso discurso en el Congreso de Estados Unidos propuso que los consumidores deberían tener derechos: derecho a la información, derecho al reclamo, derecho a ser compensados por daños que se puedan producir, etc. Y a partir de ahí, las Naciones Unidas tomó esta propuesta de Kennedy e hizo las directrices del consumo y propuso a los países que trabajaran normas nacionales para que integraran estas directrices en su legislación. Y nuestros países poco a poco fueron integrándolas. En el Perú un poco tarde,
Recién en el año 90, como acá les cuento, el Perú integró y creó normas de protección al consumidor, porque antes pues la industria hacía lo que quería, nos hacía la publicidad que quería, nos vendía los productos y nosotros ni sabíamos qué había en esos productos, etcétera. Entonces empezó la regulación, empezó los productos a tener sus etiquetas, el consumidor empezó a tener derechos a reclamar, etcétera, etcétera. Luego se fue normando mayormente, sobre todo la actividad que tiene que ver con la industria, porque resulta que la industria producía un montón de productos, ¿no? Leches, que les quitaban a veces el suero, productos como mermeladas, cereales, etcétera, pero el consumidor ni tenía ni idea qué cosa, además de lo que decía el producto, contenía. Y entonces se crearon todo un sistema de normas técnicas, que seguramente acá también las hay, porque eso es una cosa internacional. O sea, una norma técnica es un consenso mundial que dice que una miel, para hacer miel, tiene que tener tales características. Por ejemplo, antes se llamaba miel de chancaca o miel de caña. Y entonces la norma técnica internacional dice no, la única que se puede llamar miel es la que hacen las abejas, nada más. Y eso fue un consenso internacional. Entonces en todos nuestros países existen esas normas, porque yo, por ejemplo, yo quiero trabajar una mermelada, quiero hacer mermelada de cualquier producto, me voy, me busco la norma técnica y ya sé cuáles son las características que tiene que tener ese producto. Y entonces eso nos fija, digamos, parámetros para saber qué cosa es qué. Porque, por ejemplo, nosotros descubrimos que en el mercado de repente vendían una leche que le habían quitado el suero, que le habían quitado los sólidos. Entonces nosotros le dijimos al industrial: señor, usted no puede llamar leche a esto, la leche consta de sueros, sólidos, etcétera, etcétera. Entonces usted le ha quitado todo eso, le tiene que cambiar de nombre, eso ya no es leche. Y entonces, ¿por qué? Porque eso hace que a veces el consumidor se ha engañado y tome decisiones de consumo que no son buenas, porque tú puedes comprar un producto diciendo, me está alimentando muy bien, pero si yo no sigo el industrial, no sigue la norma técnica, te está engañando y tú de repente no te estás alimentando con lo que tú crees que es bueno para ti, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de las normas técnicas que nosotros como consumidores y como asociación también participamos en estos comités, que los dirige el INDECOPI, que es la autoridad en estos temas, ¿no? Entonces, allí en la norma técnica participan en todas las normas técnicas los consumidores, los industriales, la autoridad competente, y entonces entre todos toman la norma técnica internacional y la adaptan al país, porque el Codex Alimentarius es el que ha hecho las normas técnicas, y ahí, si ustedes revisan el Codex Alimentarius, ahí está todo sobre todos los productos alimenticios que existen. Luego nosotros hemos logrado que en el año 92 se eleve a categoría constitucional los derechos del consumidor, está en el artículo 65 de nuestra Constitución. Luego también, por presión de los consumidores, se creó la Defensoría del Pueblo, que también tiene que ver con nuestros derechos como consumidores. Finalmente también hicimos que se creara una comisión especial en el Congreso para que vea los temas del consumidor, porque son muchísimos, que tienen que ver con servicios públicos, con la industria, con nuestros derechos, con nuestras obligaciones, etc. Luego, en el Acuerdo Nacional también hay un artículo que se dedica al desarrollo sostenible y la gestión ambiental, que tienen que ver con nuestros derechos como consumidores. También logramos que cuando se creó y aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que lo logramos recién en el 2010, después de muchos años de lucharla, que se introdujera un artículo donde se definía como obligatoria la enseñanza de los derechos y obligaciones del consumidor en la escuela primaria. Se logró. Ahora, que eso se cumpla, todavía hay un gran trecho, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que vigilar. Ese es uno de los fines
de las asociaciones de consumidores. Y luego, finalmente, en el 2013, con nuestro expresidente en el Congreso, logramos que se pasara una ley sobre la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Y ahí se ha logrado que se establezca ya que la alimentación para los niños tiene que ser saludable. Y claro, el periodismo y la industria llamó la ley de la comida chatarra, y en realidad es la ley de la alimentación saludable, porque claro, se opone a esa comida que es dañina y que causa tantos problemas en la niñez y en la gente en general. Y bueno, y hay otras leyes relacionadas, y luego se han organismos reguladores. En energía tenemos OCINER, SUNAS en el agua, OPSITEL en telecomunicaciones, OCITRAN en tránsito, en transporte, OCINERMIN en energía y minas, y la UEFA, que es el último que se creó, vinculada a los temas de contaminación, etc. Con todos esos nosotros coordinamos para vigilar que las normas se cumplan, porque claro, es una inmensidad, ¿no? Y bueno, a nivel gubernamental también han habido avances. Por ejemplo, cuando se creó el Ministerio del Ambiente en el 2008, se incluyó un tema bien importante, que es el programa de ecoeficiencia. Eso quiere decir el buen uso de los recursos, a nivel de escuelas, a nivel de municipios y a nivel del propio Estado. ¿Y por qué? Porque se comprobó para el Ministerio de Economía, que siempre es el ministerio más duro, que siendo ecoeficientes le vas a ahorrar plata al Estado, ¿no? Imprimiendo por las dos caras, o no mandando memorándums en papel, sino a través de la computadora, apagando las luces, no dejando el stand-by prendido cuando uno deja la oficina, y se probó que el ahorro es tremendo, y entonces se ha establecido como un programa. En el Ministerio de Educación también se han hecho algunos avances, y en Indecopi igualmente. Nosotros también participamos en varios proyectos del Estado como consumidores. Hemos sido invitados a participar, como por ejemplo en el Ministerio de Energía y Minas, sobre un proyecto que tiene que ver con la transformación del mercado de iluminación en el Perú. Quiere decir que van a hacerlo más eficiente, y nos han pedido participar para, digamos, transferir esa información a los consumidores. Y estamos participando en el Comité de Gestión del Aire Limpio de Lima y Callao, porque la cuestión del aire en Lima es terrible, y entonces hemos participado en este comité trabajando para la difusión de los logros que se hacen en dicho comité. Entonces, ¿qué busca ASPEC? Nosotros queremos ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una institución civil líder en la promoción y protección de los derechos del consumidor y usuarios del Perú. Nuestra misión es, siendo una institución sin fines de lucro, dedicarnos a la promoción y a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios mediante acciones de capacitación, información y defensa en alianza con organizaciones de la comunidad, así como entidades del sector público y privado, nacionales e internacionales, promoviendo en nuestros colaboradores un ambiente apropiado para su desarrollo personal y profesional, porque buscamos que nuestros voluntarios, nuestros socios siempre estén en constante capacitación. Trabajamos generalmente en la vigilancia del Estado, para que el Estado no abuse de los ciudadanos. Supervisamos la veracidad de la información que da el Estado. Tenemos observatorios publicitarios que muchas veces lo hemos trabajado a nivel escolar, hemos participado en la veeduría de los medios de comunicación, ¿no? Y hacemos campañas de participación ciudadana. Hemos brindado información y educación a los consumidores, esto lo voy a ampliar más adelante. Hemos velado por la salud y seguridad de los consumidores, ¿no? Analizando sustancias tóxicas en determinados productos. Por ejemplo, los famosos en Navidad, por ejemplo, hacemos campañas digamos, estacionales. En época de colegio, hacemos campañas de que los precios de los útiles escolares, que los niños no tengan a su disposición materiales que pueden ser tóxicos, como colores, plastilinas, que muchas veces vienen de China generalmente, que son de baja calidad y que tienen metales pesados. Entonces hacemos campañas a través de los medios de comunicación
que en ese caso nos apoyan muchísimo, para decir a los padres de familia dónde pueden encontrar buenos materiales escolares, ¿no? O en la época de, por ejemplo, Semana Santa, qué hacer para no tener problemas de intoxicación o picaduras de arañas cuando se van al campo a acampar, o el tráfico, etcétera. En época de Navidad, los juguetes, qué comprar, qué no comprar, porque a veces hay juguetes que uno piensa que no pueden ser nocivos para los niños, y de repente venden juguetes muy pequeñitos para niñitos de menos de 3 años y se los pueden tragar. Hemos tenido casos de niños que han tenido que ser hospitalizados por cosas así, o juguetes tóxicos, ¿no? Que los padres, y juguetes que ni siquiera tienen un registro sanitario, ¿no? Que es obligación para saber que ha sido controlado por el Estado. Promovemos el respeto de las reglas del mercado, supervisa el abuso de posición de dominio del mercado, ¿no? De algunas empresas. Por ejemplo, las azucareras en un momento dado unieron y subieron los precios, todas al unísono. Inmediatamente las asociaciones de consumidores dijimos, no señores, ustedes no pueden, tienen dominio de mercado y entonces no pueden poner precios a su regalado gusto, ¿no? Entonces, esas son acciones que los consumidores podemos hacer. Y promueve acciones contra las prácticas coercitivas a los consumidores, ¿no? Obligar a comprar algo, ¿no? Para comprar otra cosa y cosas así. Promueve un comportamiento responsable de los consumidores y proveedores en la protección del medio ambiente, ¿no? Nosotros informamos y difundimos cuáles son las empresas que están cometiendo delitos ambientales y cuáles son las que están haciendo bien, enseñando a leer etiquetas, a conocer los símbolos. Por ejemplo, promovemos mucho la producción de los pequeños agricultores familiares que están asociados en organizaciones de producción agroecológica. Ahorita estamos trabajando fuertemente en ese tema, promoviendo que el consumidor consuma esos productos para apoyar a estos agricultores que hacen grandes esfuerzos en producir un alimento sano y seguro, libre de plaguicidas, etc. Supervisa prestaciones de los servicios públicos domiciliarios, agua, luz, etc. Han habido casos de consumidores que nos vienen con recibos de agua que antes les cobraban, por ejemplo, 30 soles y de repente le vino un recibo por 300 soles. ¿Y por qué? Porque está funcionando mal el servicio. Entonces hacemos a veces acciones colectivas, juntamos a este grupo de consumidores para decirles, bueno, todos tienen el mismo problema, aspectome el caso, primero se trata de resolver por la vía del entendimiento, ¿no? Y si no funciona eso, se va a juicio. Hemos ido hasta juicio y nosotros representando a los consumidores, ¿no? Y entonces muchas veces, como digamos, defendemos cosas que sabemos ciertamente que están erróneas, bueno, hemos ganado los juicios, ¿verdad? Defendemos al usuario en el tema de transporte público, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una campaña por el maltrato que hacen muchos buses, que allá les llamamos las combis, ¿no? Contra los estudiantes escolares que no los quieren subir, porque claro, pagan un pasaje más pequeño, ¿no? O que arrancan el bus sin que el usuario haya subido. La vez pasada una señora se cayó y la atropellaron y la mataron por estas malas prácticas que tiene el transporte público. Hacemos propuestas normativas y representamos a los consumidores en instancias públicas y participamos en una serie de comisiones multisectoriales en diferentes sectores públicos. Por ejemplo, ahorita ya se dio la ley de moratoria a los transgénicos por 10 años, pero hay que implementarla. Casi no nos permiten entrar a la comisión que se está ocupando de implementar la moratoria, porque nos dijeron, pero si ustedes no hacen biotecnología, ustedes que saben de biotecnología. Oiga, señor, nosotros representamos a los consumidores y es democrático que participemos en esta comisión. Logramos entrar y tenemos que reunirnos ahí cada 2 o 3 veces al mes, ir, escuchar todo eso y defender de que no se retuerza la ley, porque están ahí también la industria sentada y los biotecnólogos que son protransgénicos,
Entonces, tenemos que documentarnos fuertemente porque no podemos ir con argumentos falaces, tenemos que ir con argumentos fuertes y para eso tenemos que aprender y estudiar mucho para hablar pico a pico con estos señores que se las saben todas, pues, ¿no? Y entonces hay discusiones muy fuertes y uno tiene que estudiar mucho para esto. Entonces es difícil la cosa, ¿verdad? Tiene que estar en todo. Ahora les voy a hablar un poquito de las principales áreas en las que trabajamos. Por ejemplo, tenemos un área de atención al público. Entonces, hay un muchacho o 2 o 3 personas que tienen teléfono, computadora. Llegan quejas a través de nuestra página web o vienen personas personalmente ahí. Si son socios, no se les cobra nada. Si no son socios, se les cobra una pequeña cantidad módica porque hay que pagar pues servicios, etcétera, ¿no? Entonces, se les escucha cuál es su reclamo y se les orienta. Y en caso que, digamos, el reclamo podemos manejarlo nosotros, lo hacemos inmediatamente mandando una carta a la empresa y generalmente, y eso es lo interesante, ASPEC tiene tanta presencia en los medios y en, digamos, en la escena pública que cuando llega una carta de ASPEC a una empresa, la empresa inmediatamente cambia de actitud. Ah, dice, con ASPEC no me meto. Y entonces yo creo que ese es un logro importante, que hayamos podido posicionarnos en esa escena para que digamos, con el solo nombre de ASPEC, la gente aprenda a respetar al usuario o al consumidor. Y entonces, generalmente, ahí se resuelve la cosa. Señor, el consumidor se ha quejado de esto, rogamos que nos informe, la ley dice tal cosa, etcétera, y y listo, y generalmente ahí se arregla. Hay habido casos, como les cuento, que hemos tenido que ir a juicios, en algunos casos, como por ejemplo, un banco que ofreció un seguro de desempleo, a todo el que abrió una cuenta, un seguro de desempleo, y total, eso duró 3 meses, y hay algunos señores que dije, bueno, me quedé sin empleo, señor, vengo por mi seguro de desempleo, fue al banco. Ah, no, le dijeron, eso es solo una campaña, eso es solo una campaña, ya acabó la campaña. Pero ¿cómo? Si a mí me han hecho abrir una cuenta por esto, y un seguro de desempleo se supone que es hasta que yo consiga empleo. Entonces, juntamos como 300 personas en este problema, y era un banco muy poderoso. Primero conversamos con él, tratamos por la vía de la conciliación, no aceptaron, y ellos, claro, con abogados de peso, con señores abogados de estudios muy grandes. Y entonces nosotros tuvimos que juntar un grupo de abogados y logramos, para hacer corto el cuento, después de un par de años, logramos ganar el juicio. Pero lógico, ellos habían hecho una mala praxis, ofreciendo algo que no podían dar. Finalmente se llevó a juicio, terminó el juicio, ganamos y demoraron 5 años en devolver el dinero a la gente. 5 años. Pero nosotros ahí día tras día siguiéndoles los pasos para que además sentar un precedente que no se puede engañar al consumidor. Luego en el sector, en Ripley, por ejemplo, con las famosas tiendas Ripley, son las más reclamadas, y el sector financiero también es de los más reclamados. Luego tenemos un área de investigación. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que, gracias a una alianza con otra organización de Chile, hicimos un análisis de qué productos contienen transgénicos. Esos productos de uso diario, leche de soya, maicena, y otros productos. Ahí tienen la lista. Primero, porque yo creo que es una cuestión digamos, de buen trato, le dijimos a las empresas, señores, estamos haciendo una investigación, nos gustaría que nos digan qué productos suyos contienen transgénicos. De las 50 cartas que mandamos, nos contestó una, Nestlé el único que nos contestó, y nos dijo, efectivamente, nuestra leche, nuestra maicena tiene transgénico. Ah, señor, muchísimas gracias por la información, vamos a publicarla en nuestra revista. Y los otros nadie contestó. Y entonces
fuimos a Chile con las muestras tomadas con notario público, porque las cosas hay que hacerlas bien, porque si no las haces bien, luego ellos te hacen juicio y te arruinan y te acaban. Con notario público, todo bien hecho, las muestras fueron transferidas a Chile, el INTA de Chile nos ayudó, hizo los análisis gratuitamente, nos mandó los resultados y sacamos una lista y que cada cierto tiempo circula en los medios. Entonces ya sabemos cuáles productos contienen transgénicos, porque resulta que el etiquetado lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, hemos logrado que se incluya en la ley del Código del Consumidor, pero la industria ahí sacó una carta de la manga y dijo, muy bien, ¿quieren que se etiquete? Perfecto, pero tenemos que decidir en qué porcentaje se va a decir que tiene o no tiene transgénicos. Y entonces ahora la autoridad está que dice tenemos que decidir qué hacemos, etcétera. Y en ese plan estamos, tú has visto desde hace tiempo, pero ahorita estamos haciendo campañas para decir, porque la ley es bien clara, la ley dice, todo producto que contenga organismos vivos genéticamente modificados deberá anunciarlo en la etiqueta, no dice en qué porcentaje ni nada. Entonces nosotros le decimos al Estado, oiga, la ley es clara, ustedes tienen que decir qué contiene o no contiene, ¿no? Así como en Brasil, que tiene una T, que todo lo que son transgénicos tienen una T, y que dice, esta soya es genéticamente modificada, y punto, no necesitamos saber más, ya en nosotros está la decisión de comprar o no comprar ese producto. Bueno, esta es una de las investigaciones, hemos hecho, digamos, prácticamente yo creo unas 500 investigaciones, les estoy hablando solamente de algunas. Por ejemplo, las sopas instantáneas, que muchos la usan porque claro, es bien fácil, le echo un poquito de agua caliente y listo, y resulta que contiene altos contenidos de sodio. ¿Y el sodio para qué es malo? O sea, ¿qué te causa? ¿Qué causa mucho sodio? La hipertensión, que además es una enfermedad silenciosa que no te avisa, y de repente te da un stroke, ahí se te revienta una venita y ahí quedaste. Entonces descubrimos eso y lo publicamos en nuestra revista. Luego sobre los cereales, los famosos cereales que a los chiquitos les encanta, porque vienen, como ven ustedes, con figuritas, con héroes, con esos héroes que les encantan a los chiquitos, con juguetitos incluidos, etcétera. Y cuando nosotros analizamos eso, estos cereales que se supone que deben ser súper nutritivos, contenían alto porcentaje de azúcar. Y ustedes saben que lo terrible para la salud de enfermedades no transmisibles son sal, azúcar y grasas. Por eso en nuestros países tenemos niños con diabetes. Entonces hay que cuidar el consumo de azúcar. Por eso los cereales que preparan la gente que se dedica al comercio justo, que se dedica a la agroecología y a la producción de alimentos sanos y seguros, tiene que bajar el contenido de azúcar, porque el azúcar es súper nociva, es una energía vacía, no sirve para nada. La usa la industria para convencer al niño a seguir consumiendo más, es como una droga, ¿no? Yo como algo dulce y quiero más, y quiero más. Eso ustedes lo pueden probar con los niños, es una droga el azúcar. Y no sirve para nada, no te alimenta, te desnutre más bien, efectivamente. Entonces, todas estas investigaciones nosotros las publicamos en nuestra página web y la publicamos en nuestra revista. La última que hemos hecho es esta del tomate, porque resulta que cuando nosotros hablábamos con los productores de tomate convencionales, nos decían que le echan hasta 25 veces plaguicidas, porque siendo una sola nacia es una planta que le atacan muchos bichos en diferentes momentos, y nos contaban que hasta en el cajón donde ya ponen el tomate para llevarlo al mercado, ahí lo están fumigando. Y entonces, ¿qué pasa? Tú compras el tomate y te lo comes y te estás ingiriendo esos plaguicidas. Es terrible.
Y nosotros encontramos que los tomates comprados en 3 sitios diferentes, uno en un mercado de esos grandes, mercado mayorista, otro en un supermercado y otro en un mercado de abastos, todos contenían altos índices de plaguicidas. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Lógicamente, dentro el máximo permisible, estaba al tope del máximo permisible, no sobrepasaba eso. Pero cuando lo comparamos con la norma europea, habíamos volado, porque parece que para nuestros países de acá, nosotros sí somos capaces de metabolizar, ¿no?, los plaguicidas como si fuéramos gente de otro planeta, ¿verdad? ¿Por qué los europeos tienen que consumir menos plaguicidas y nosotros más? Somos iguales, por Dios. Entonces las normas están mal hechas y por eso esto nos dio a entender que tenemos que luchar para cambiar esa norma. Yo quiero que mi contenido de plaguicidas en mis alimentos sea tanto como en Europa, porque yo soy igual a un europeo, ¿no es cierto? Por lo menos en eso, ¿no? En el tipo de alimentación. Bueno, y entonces esto nos dio una voz de alerta, a pesar de que ya habíamos hecho campañas diciendo, oiga, cuidado con el tomate. Las fresas es otro que le echan mucho plaguicida, las fresas, ¿no? La frutilla, exacto. Bueno, y publicamos eso, ¿no? Luego les quiero hablar de la propuesta educativa, que es lo que yo más o menos trabajo. Nosotros hemos formado la Escuela de Consumo Sostenible. Esta escuela lo primero que hizo fue hacer una propuesta educativa que fue publicada y fue entregada al Estado. Pero claro, el Estado siempre es lento para implementar las cosas por la cuestión, ¿no?, de las competencias, los tiempos son mucho más largos en el Estado. Pero nosotros hemos ido avanzando, trabajando ya a nivel de las UGELs, que son las unidades de gestión educativa, que ya es a nivel de la UGEL, ya vienen los colegios, los directores. A través de ellos hemos estado trabajando mucho. Y trabajamos en la línea de la educación formal, para la cual tenemos una propuesta. Y hacemos cursos, talleres, concursos, etcétera. Educación no formal, trabajamos con la Expo Consumo, que es una feria donde damos información a los consumidores con una metodología de educación entretenimiento, donde va el padre de familia, el profesor, el alumno, la gente de la calle, etcétera, talleres, etcétera. Y también trabajamos con agricultores, porque los agricultores también tienen que conocer qué cosa es una etiqueta, qué hay que poner en la etiqueta cuando tienen un producto digamos procesado, un producto fresco que debe contener, cómo se debe presentar, etcétera, etcétera. Luego tenemos formación y capacitación, y para eso hemos hecho alianzas con otras organizaciones. Hemos hecho alianza con el Instituto de Consumo de la Universidad San Martín de Porras, donde dictamos un taller, un curso todos los años. Lo mismo con el Instituto Guamán Poma de Ayala del Cusco, donde todos los años dictamos un curso sobre consumo responsable. Y lo lindo es que a estos cursos asisten empresarios, en el caso de la universidad, empresarios que tienen pequeños negocios, etcétera, y en el Cusco asisten líderes comunales, gobernadores, tenientes gobernadores, alcaldes de poblados menores, que van a tener la oportunidad de conocer qué cosa es el consumo responsable, ¿no?, y temas vinculados a su quehacer. Y luego tenemos nuestra revista y hemos desarrollado una serie de materiales de comunicación, porque todo esto no sería posible si no tuviéramos una plataforma de comunicación. Y nuestro enfoque es un enfoque programático, multiactor, multinivel, es decir, nos vinculamos en un sitio con todos los que trabajan el tema y todos los que están trabajando en difundir el tema medioambiental, etcétera, porque lo vinculamos, ¿no? Y para eso nosotros hemos hecho alianzas con otras organizaciones. El sueño de nosotros es tener una escuela donde el consumidor vaya a aprender a comprar, aprender a lidiar con el banco, con los jueces, con la policía, con el centro comercial. Eso es nuestra idea.
Y para eso hemos hecho una revisión de conceptos, que no la voy a hacer larga acá. Hemos hecho una propuesta metodológica. Para nosotros lo importante es saber qué es lo que piensa la gente y cómo concibe las cosas. Y por eso queremos saber el imaginario colectivo de la gente, cómo ellos representan sus cosas, y a partir de ahí recién comenzar, porque cada uno tiene un imaginario, le da significado a las cosas de una cierta manera, por esto de la interculturalidad, que hay muchas culturas, ¿verdad? Y luego el ideario, para definir el repertorio de los principios de una colectividad, porque no es igual como piensan, por ejemplo, los cocamas, o los jíbaros, o los yaminahuas, o los aguajún, que lo que piensa un quechua, o un aymara, o un mestizo, o un costeño, ¿verdad? No es igual. Entonces nos interesa conocer eso. Por ejemplo, ahí en esta foto que las pongo acá, esto es un sitio, un pueblo bien alejado que queda para el otro lado de los Andes, mirando a Brasil, donde las comunidades indígenas van a vender sus cosas, sus frutas, ¿no? La nona, por ejemplo, ¿no? Van a venderlo a este sitio. Y ellos, por ejemplo, lo ponen en el suelo y no saben que ahí pasó el perro, se hizo la caca, orinó o alguien escupió. En su imaginario no está eso. Y entonces no saben que están contaminando sus productos, por ejemplo, para ponerles un ejemplo. O si no, esta mujer del Cusco, que optó en su casa por un baño ecológico, y fíjense, hizo su baño, ella bien orgullosa de su baño, su casita de arcilla, y como no le alcanzó la plata para comprar porque acá tiene que haber un urinario para hombres, y este es el sitio de urinario de mujeres, o para hacer las necesidades, el 2 por acá. Entonces ella se le ocurrió poner una botella de plástico y está reciclando. Y esa botella de plástico le sirve como urinario. Y entonces son cosas increíbles que uno va encontrando, la creatividad de la gente, ¿no? Que se va adaptando, adopta nuevas tecnologías, etcétera, pero les da su propia característica, ¿no? Y esta es la ruta que hemos planteado para la educación del desarrollo sostenible. Primero el punto de partida es ver cómo somos hoy, qué somos hoy, analizar nuestros procesos locales y globales e insertarnos en él y ver a partir de ahí cómo vamos a hacer la educación del consumidor. Y sobre todo desde la vida cotidiana, y esta es una cosa que yo insisto mucho, muchos colegios, muchas organizaciones dicen vamos a plantar árboles, vamos a recoger plásticos de las playas, etcétera, y llegan a la casa y tienen la botella de plástico por ahí, usan limpiadores que tienen un montón de químicos, o usan los vasitos de Tecnopor, no sé cómo le dicen acá, a los vasitos esos de plástico blanco suave, ¿no? Y no saben que con eso están contaminando el mundo, a pesar de que fueron afuera y comenzaron a hacer limpiezas. Entonces nosotros decimos, tenemos que partir de la vida cotidiana. ¿Cómo en la vida cotidiana nosotros integramos esos conocimientos que vamos adquiriendo? Nosotros decimos, tenemos que desintoxicar nuestra casa, nada de químicos, para limpiar yo solo necesito limón, bicarbonato y vinagre, no necesito comprar otros detergentes o digamos estos químicos que venden con una serie de sustancias que van por el desagüe y luego terminan en el río o en el mar, ¿no? O usar plásticos, platos plásticos, cucharas plásticas. Hay que eliminar eso de nuestra vida, hay que eliminar el plástico de nuestra vida, ¿no? Ahora, puedo usar botellas que son reciclables, ¿no? ¿Cómo sé que es un plástico más o menos amigable con el ambiente? Porque tiene este puntito abajo. Ese es un plástico PET. El plástico PET es el menos contaminante de los plásticos y yo lo puedo reciclar y convertir en tela, ¿no? La tela polar se hace de este plástico. Lo puedo convertir en fibra, etcétera. Entonces, esos conceptos los tenemos que meter en nuestra vida
porque si no, no tiene sentido plantar árboles y yo en mi casa sigo haciendo lo de siempre. No puede ser. Entonces, todo esto nos va a conducir al desarrollo sostenible. Y entonces el reto de la educación del consumidor es construir un modelo de educación para el consumo sostenible, que sea cuestionadora, que esté en la búsqueda constante de respuestas y se capacite en entender por qué la gente actúa como actúa. Porque la gente actúa de cierta forma por ciertas cosas que hay que comprender para poder buscar los cambios y conocer su imaginario y su ideario, ¿no? Y lógicamente hay condiciones a partir de la cultura y de la experiencia del consumidor, porque la realidad es muy dinámica y siempre está creando nuevos sentidos y significados. Hay que potenciar la capacidad de pensar de la gente, promover la participación en un clima de interacción social, etcétera, ¿no? Y acá hay otros consumidores. Por eso yo le digo, miren, esta es una zona de Lima y este era el baño de la persona. Era una tela de plástico y un hueco, y como el baño estaba en un cerro que abajo era roca, se rebosaba y contaminaba y había un olor espantoso. Y toda la gente de esta casita muy humilde en los cerros de Lima estaba totalmente contaminada y enferma. Cuando se les construyó su baño ecológico, ya no necesitaban agua, usaban ceniza, usaban arena, etcétera, para secar eso, y su vida cambió. Entonces comprendieron qué cosa era calidad de vida en el tema del saneamiento. Entonces hay que darle significados a esas cosas. Si la gente no conoce eso, nunca va a saber cómo mejorar, cuál es lo mejor para mejorar su calidad de vida. No va a entenderlo. Y nuestra propuesta, acá les enseño nuestra propuesta educativa formal, y esta es la famosa expoconsumo de las que hablo. Entonces hacemos cosas como estas. Este es un horno solar, le demostramos a la gente que con el sol se puede cocinar. Y la gente ve, ponemos un ollita y ponemos un huevo ahí adentro, y el huevo, a pesar que en Lima ustedes saben que en verano es solamente pues de enero hasta mayo, pero el resto del año casi nublado está el cielo. Sin embargo, el huevito se cocina, porque es un horno solar, porque tiene un vidrio acá, porque tiene láminas de platina ahí, etcétera. Este es un secador solar, ¿no? Y así vamos demostrando. Tenemos títeres, demostraciones de comida, etcétera. Usamos lo que hemos llamado los flash mobs. Hacemos grupos de chicos universitarios generalmente que nos ayudan a hacer demostraciones en la calle disfrazados de payasos, y de repente aparecen y hacen una serie de acciones en la calle e intervienen a la gente y les entregan información. Entonces la gente la recibe muy bien porque lo hacen de manera alegre, etcétera, ¿no? Estas son nuestras actividades de formación. Hemos trabajado mucho con agricultores. Esto es en Huánuco, donde los agricultores comenzamos a hablar sobre el tema de la inocuidad, de la calidad, de cómo mejorar, de qué ellos piensan de la agroecología, etcétera, y cómo mejorar sus productos, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las acciones con otros, por ejemplo, en el municipio y eso es lo bueno, que juntamos alianzas. Hicimos alianzas también con el municipio del Cusco, donde las señoras con sus niñitos iban a capacitarse en el tema del consumo responsable, ¿no? Acá tenemos pasantías, acá estamos con los productores recibiendo su certificado del SGP desde el Sistema de Garantía Participativa. Nosotros somos socios también. Ya. Y la plataforma de comunicación. Nosotros tenemos un programa de radio todos los días de 9 a 10 de la mañana en Radio Nacional, donde hablamos de todos estos temas y tenemos invitados, y hemos sacado boletines, etcétera. Y nuestro presidente Crisólogo Cáceres también tiene un pequeño espacio en la televisión estatal que hemos logrado conseguir para hablar de estos temas. Y la plataforma Perú Libre de Transgénicos, que somos 18 organizaciones que ahorita estamos en plena actividad para llamar la atención al gobierno. El presidente ha dicho que sí al etiquetado, el primer ministro ha dicho que sí, pero los funcionarios de mando medio se oponen. ¿Cómo es eso? Entonces le estamos diciendo, oiga, señor presidente, sus funcionarios no le hacen caso a usted.
porque claro, yo me imagino miles de problemas tendrá el presidente, pero para eso estamos la sociedad civil, para llamar la atención sobre ciertos temas, ¿no? Y estamos trabajando mucho con la cuestión de la moratoria también. Tenemos el consorcio agroecológico, donde estamos los consumidores, los cocineros, los investigadores, los productores, ¿no? Trabajando el tema de la agricultura ecológica y la alimentación saludable. Este año es el año de la agricultura, pequeña agricultura familiar, y entonces estamos haciendo actividades para resaltar esto, porque en el Perú ha habido estudios y hemos llegado a la conclusión que los peruanos, y estoy seguro que la mayoría de todos los países del mundo, se alimentan de los pequeños agricultores y pequeños pescadores artesanales, porque la mediana y la gran agricultura se va para afuera, exporta, y entonces esos pequeños agricultores son los que nos alimentan. Entonces tenemos que trabajar con ellos y apoyarlos, y esos son datos oficiales, por si acaso. Y conformamos parte del Consejo Nacional y Regional del SGP. Estamos asociados, como ya les dije, a una serie de organizaciones con las cuales trabajamos en conjunto, y hacemos acciones de incidencia con gobiernos regionales y el gobierno nacional. Y los desafíos, finalmente, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, todos somos consumidores, seamos productores, autoridades o lo que sea, todos somos consumidores, y tenemos que tomar conciencia que con nuestro poder de compra, porque nos asociamos en el mercado, nos encontramos en el mercado, pero tenemos el poder de compra, y con eso puedo premiar a alguien que me da una alimentación saludable o castigar a aquel que contamina, no comprándole simplemente. Si todos estuviéramos unidos, simplemente podríamos cambiar el mundo. En realidad, los consumidores han cambiado el mundo, porque las leyes que se han dado en Europa, en Estados Unidos y en América, en Asia, etcétera, han sido por la presión de los consumidores. Entonces tenemos esa arma, tenemos que utilizarla, y todavía no somos muy conscientes. Por eso es importante lograr una mayor participación activa de los consumidores, y que la cultura del consumo responsable y sostenible tenga escenario en los hogares, en las escuelas, en las oficinas, en la vida de cada uno de nosotros, y que se convierta en una forma, en un modo de vivir. La tarea está muy avanzada, pero solamente estará bastante avanzada cuando seamos o aprendamos a ser ciudadanos. Dejemos de ser consumidores para convertirnos en ciudadanos, conscientes de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Muchísimas gracias.